Como que ha avanzado poco la Cámara de Diputados, la campaña que lo tiene así tan lento. Mira, el Congreso desde el punto de vista legislativo en estos 3 años ha sido muy improductivo a nivel de leyes que reclama el país. Sin embargo, a nivel de préstamos ha roto todos los récords de aprobación de empréstitos. 27.000, más de 27.000 millones de dólares tomado prestado en menos de 3 años, porque todavía el gobierno no ha cumplido 3 años. Se le han aprobado 3 presupuestos de cada uno de 1 billón de pesos, 1 billón con B, ¿verdad? 1 billón de pesos para el 2021, 2022 y 2023, e incluso cuando el presidente Luis Abinader ese juramento se le aprobó un presupuesto complementario de 282.000 millones de pesos, porque ya se le había aprobado uno a Danilo Medina antes de irse por el tema de la pandemia, porque estábamos en un momento de COVID. Primera vez que se aprueban 2 presupuestos complementarios, que aunque no está establecido en la Constitución, estábamos en un estado de excepción. Y en ese aspecto que se postergó por un tiempo. Adicionalmente, el Congreso mayoritario del PRM, con el voto de los PRMistas, también ha aprobado la colocación de 3 colocaciones de bonos en 3 años consecutivos, equivalentes casi a 800.000 millones de pesos. El de este año fue 300 y pico mil millones de pesos. Hubo una amnistía al inicio del gobierno, que eso le permitió al gobierno también recuperar impuestos, porque de cuentas incobrables, ¿verdad? Y ahora ellos tienen, el presidente Luis Abinader también ha sometido una amnistía, primera vez en toda la historia del Congreso que en un mismo periodo gubernamental se envían 2 amnistías, y sobre todo en el cierre o terminando el gobierno. En esta el gobierno piensa recaudar alrededor de 10.000 millones de pesos, con más de cerca de 6.900 clientes, que ellos dicen que son pequeños y medianos, no grandes contribuyentes. Te estoy indicando todo lo que el Congreso de ellos se han aprobado en préstamo, pero no tenemos la ley de agua, no tenemos el Código Penal, no tenemos el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, la ley de fiscalización y control político, la gestión gubernamental. Ahora que nosotros estamos sometidos a un tema que ha traído por las greñas el gobierno del PRM y Luis Abinader, que es el juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas, y no existe una ley en el Congreso porque es una reserva que nosotros tenemos todavía como deuda pendiente de las 150 leyes que mandaba la Constitución del 2010. Creo que todavía nos faltan alrededor de 47. Hemos aprobado 100 y pico de ellas en estos 13 años, porque yo precisamente me juramenté en el 2010. Entonces, la parte legislativa ha sido, no se ha visto esa producción que espera el país. Incluso, discúlpame, Monseñor de la Vega, el obispo Masalles, Víctor Masalles, que el de Baní, sí, dijo que si queríamos código penal, que había que acompañarlo de un préstamo para que pudiera salir. Señor Masalles, bien duro. Mira, hablando de préstamos y de deuda, a pesar de lo que dices, de la gran cantidad de préstamos que dicen ustedes que se han aprobado durante casi ya 3 años de gobierno del PRM, sin embargo, el Ministerio de Hacienda recientemente dice que la deuda ha bajado, la deuda pública con relación al PIB. Entonces, ¿cómo es eso? No, mira, respetando a mi maestro, porque el actual ministro de Hacienda fue mi profesor en una de las principales universidades cuando di la maestría en administración. Con los números se hace magia, como dicen. Entonces, los números a veces, dependiendo de cómo tú lo manejes, puedes usarlo a favor o en contra, sobre todo si las personas no entienden qué es lo que ocurre y qué es lo que le explica, porque él ha ido allá al Congreso a explicarlo varias veces y nosotros no lo hemos entendido. Por eso te digo que es magia, porque eso es matemática. No puede ser que si a nivel absoluto nosotros hemos llevado a un nivel de endeudamiento de 27.000 millones de dólares, pero también la colocación de bonos es préstamo, deuda interna y también externa.
Y se me olvidó decirte que también nosotros le aprobamos una dispensa de 44 mil millones de pesos para completar 722 escuelas que dejó el gobierno anterior, casi la mayoría a tiro de hit para terminar, 17 hospitales, 2 unidades de atención primaria y 4 carreteras. Esos son todos recursos. Es decir, el gobierno ha tenido dinero y el Banco Central te dice que tiene en la reserva, creo que 16 mil millones de dólares tiene en las reservas, que no sabemos si es para tirarlo a la campaña y para la reelección, porque por lo menos este presupuesto de este año se han dado el lujo de tirarlo a la calle, porque este para ellos es el año de su reelección. Y en ese aspecto, ¿qué es lo que él dice? Que él ha tomado, él coge préstamo para pagar préstamo, a redimirse, por ejemplo, a una tasa X, una tasa que es tal vez un porcentaje de impuesto mayor que el que se está pagando con el préstamo que se tomó. Él entiende que ese pago de deuda con deuda es una reducción. Eso le llaman en el presupuesto manejos de pasivos. Dentro de lo que es el manejo de pasivos o aplicaciones financieras está el manejo de deuda, que es una de las partidas que está en el presupuesto de ingresos y gastos. Y entonces están pagando deudas con deuda, pero al final, en definitiva, la gente no entiende esa magia, y tú ves que a nivel absoluto lo que ha ocurrido es que ha aumentado. E incluso si se compara el nivel con respecto al Producto Interno Bruto del año anterior, también ha aumentado. Es decir, cuando lo comparas a nivel absoluto y a nivel relativo con el nivel que se tenía del año pasado, mes tras mes, la deuda no ha bajado. Pero el gobierno dice que sí, que ha bajado. Y usted, todo lo que explicó, yo no entendí nada. Es que por complicado que es, claro. No, no es simple. El ministro de Hacienda dice que si tú, por ejemplo, debes 30 millones de dólares y se están redimiendo, están venciéndose, pero ellos toman, por ejemplo, 20 millones de dólares o 40 millones de dólares para pagar esos 30 millones de dólares, es una reducción de la deuda. Es algo tan simple, no hay que ser un mago. ¿Ya entendiste? Bueno, eso sí. Se llama manejo de pasivos. Ajá. Miren, eso para ustedes, señores, tiene que ser muy inteligente para entender. Por eso es que yo le digo al gobierno que a veces trae con algunos términos que habla de que la inflación absoluta o relativa. La gente no come eso, la gente lo que come es pan, habichuela, arroz, aguacate. ¿Y cómo está la inflación? El gobierno dice que la gente está mejor ahora. No, el año pasado, Yanesi, el gobierno proyectó una inflación de 4.0 y terminó en 8.6. Es decir, que datos del propio Banco Central a la culminación del año pasado. El año pasado el gobierno proyectó un crecimiento de 4.9, terminó en 4.0. Sin embargo, el déficit fiscal mandaron un presupuesto complementario, aumentó de 3.0 a 3.6. Es decir, aumentaron los gastos por encima de lo que estaban estipulados y la inflación fue mayor, y eso se mandó en un presupuesto complementario. El costo de la canasta básica ha aumentado y el gobierno ahora está usando una famosa una liberación que hizo de 60 mil millones de pesos. No sé si tú recuerdas que anunciaron hace alrededor de un mes y medio, liberó 60 mil millones de pesos, unas facilidades para los micro, pequeñas y medianas empresas, liberó 54 mil millones de pesos del encaje legal. Ahí estamos hablando de 100 y pico millones de pesos, pero la gente fue a los bancos creyendo que le iban a prestar, era una tasa de un 3 para ponerlo a un 9, no más de ahí, y échate para atrás. Yo tomé un turno en la Cámara y dije que todo el mundo, cuando fue a buscar la micro, pequeña, los sectores productivos, le dijeron que el dinero se acabó. Quiere decir que lo cogió el mismo sector financiero, y me imagino que lo están prestando a tasa más alta, hasta el módico 20%. Eso es burlarse de la gente. Pero, ¿qué hizo el gobierno? Anunció que posteriormente a esa colocación, como no se movilizó la economía porque no hay dinero en la calle. Sí, el problema que tiene la República Dominicana es que la inflación está alta, el costo de la canasta básica también, la gente no tiene dinero para comprar los productos, te le aumentan la electricidad, te dan apagones, no hay agua, hay inseguridad ciudadana. Entonces colocaron 30 mil millones más, pero lo espaciaron en 4 semanas, en un mes.
supuestamente para que esos sectores pudieran ser los mismos sectores que tomaron los 100 y pico millones de pesos, fueron los que adquirieron y se llevaron ese dinero. 25 mil millones más. Bueno, lo va a seguir llevándose el mismo grupo económico, me imagino que apoyó a este gobierno, pero eso es burlarse de la gente, eso es burlarse de los pobres, de la clase media que posiblemente quiso reenganchar un préstamo que tenía una tasa X y con ese préstamo eliminar esa deuda y bajar los costos, porque tampoco nos bajaron los préstamos a los que teníamos préstamos. Es decir, se supone que si tú estás colocando ese nivel de dinero para que la economía fluya, ¿verdad? También bajaron en 50 puntos la tasa de interés. Dijeron que no era para todo el mundo, que solamente la tasa de interés a la que se había colocado era para los nuevos préstamos. Entonces, sin embargo, a los que tenían los préstamos viejos, los últimos aumentos que ha habido o restricciones de aumento de la tasa de interés que ha llevado a restringir la economía, y te debo decir que este gobierno proyectó, esas fueron las estimaciones del presupuesto del 2023, un crecimiento de 4.0, y el informe trimestral de marzo y el informe trimestral de julio, que ya está disponible del propio Banco Central, dice que lo que ha crecido la economía es 1.3. ¿Tú te imaginas una economía creciendo 1.3, donde no hay dinero en la calle, hay inseguridad ciudadana, el costo de la canasta básica alta, una improvisación del gobierno porque los funcionarios no están dando la cara ni resolviendo los problemas, cada quien está por su lado en intereses personales, y un grave problema político que se refleja en todas las instituciones? El problema que tienen en el Senado, con diputados, con senadores que le han renunciado, que vienen más de 3 renuncias de senadores donde pudiesen perder la mayoría. Más senadores del PRM van a renunciar. Claro, ellos tienen un problema. La semana pasada, yo no quiero meterme en eso porque nosotros somos respetuosos de los demás partidos, pero la sesión del miércoles se suspendió en plena sesión y se convocó el viernes y no pudo darse porque hay una rebeldía. Entonces, todos estos problemas que ellos tienen de improvisación, situaciones internas, la llevan a las instituciones, y la gente está viendo en Leonel Fernández, en la Fuerza del Pueblo, el partido de la esperanza, el partido de las expectativas para que nosotros podamos salir de este desacierto. Yo creo que incluso pero ustedes no tienen estructura para ganar las elecciones, dice la oposición, los adversarios más bien. Mira, yo quiero que el presidente Luis Abinader y otros opositores que tenemos a la Fuerza del Pueblo y al presidente Leonel Fernández sigan pensando eso, que se van a dar una sorpresa el 19 de mayo. Mira, nosotros tenemos 3 años votando. ¿En mayo, en febrero no? En febrero también, nosotros vamos a ganar en febrero y vamos a ganar en mayo. La Fuerza del Pueblo empezó en el mes de septiembre el primer Congreso Constitutivo del 2020. Entregamos un documento de 17 libros que son los aspectos constitutivos, y a partir de ahí el presidente Leonel Fernández abrió lo que es el Plan Nacional de Afiliación y Organización, donde nosotros esperamos entregar en el mes de septiembre 2 millones de afiliados. Esos afiliados lo hemos organizado por direcciones de base, ahí respondo tu pregunta, por direcciones medias. Esas direcciones medias pertenecen a una circunscripción, a un distrito municipal, a un distrito o a una provincia, pero en el exterior también. Tú has visto cómo Leonel Fernández ha estado viajando en Estados Unidos, en Europa, en Centroamérica, y lo va a seguir haciendo porque tenemos una super mega estructura. Voy a mi circunscripción número 2 para demostrarte si tenemos o no estructura. Yo era uno de los 65 presidentes de comité intermedio del PLD cuando salí en el 2010, y aparte de eso vicesecretario y miembro del comité central, y hoy la Fuerza del Pueblo tiene 176 direcciones medias, que era el equivalente a los comités intermedios, y tenemos 3 veces más las direcciones medias que teníamos antes. Pero en esa misma circunscripción nosotros estamos trabajando con un objetivo para ganar en primera vuelta de 60%. Ya tenemos de una meta de 60.816 afiliados, solamente nos faltan 1,000 y pico, es decir que lo vamos a lograr tal vez en el transcurso de este mes, porque en la circunscripción 2 tú sabrás que tenemos los 2 diputados, estamos los 2 diputados y hemos hecho un gran trabajo ahí, pero también a nivel de la parte electoral que tú al inicio presentaste. Yo soy el director electoral de la circunscripción 1, 2 y 3, y desde el año pasado con el titular de la secretaría, el compañero
de la Dirección Política Luis Toral hemos estado organizando las estructuras y ya estamos a nivel de recinto con todas las estructuras formadas y estamos trabajando los delegados, los suplentes, los observadores de Cámara de escrutinio, los litigantes, y nosotros estamos haciendo un trabajo organizativo pero también electoral para la simpatía de Leonel Fernández, que hoy por hoy está en un empate técnico según las encuestas que se han mandado a hacer, no la que el gobierno manda a publicar. Ustedes tienen mucho en ese empate técnico, no avanzan de ahí. Sí, nosotros hemos avanzado, incluso la última encuesta que la misma Gallup, publicada por el gobierno, que tú sabes que perdió credibilidad porque en la primera le dieron muchos ataques, hubo mucho, lo que le llaman muchos sesgos o muchos outliners, situaciones que se pasan del promedio de la regresión lineal, estableció que la Fuerza del Pueblo ronda casi un 30%, cuando el propio gobierno está diciendo que a 3 años de un partido nuevo, todavía no tenemos 3 años desde el punto de vista de arrancar lo que iniciamos en agosto del 2020, está rondando el 30%, quiere decir que el partido ha crecido 6 veces lo que era en el 2020, que a nivel presidencial Leonel Fernández sacó cerca de un 8% y en promedio un 5.69, que nos colocó como partido mayoritario. Es decir, para nadie es un secreto que en la República Dominicana la Fuerza del Pueblo es el único partido que de manera exponencial está creciendo. Leonel está imparable, indetenible, eso tiene temor a Palacio, y la Fuerza del Pueblo como partido ha tenido un desempeño en la parte de los barrios. Paralelo a eso, a todas las juramentaciones que ha estado haciendo el presidente Leonel Fernández, cuando tú ves que del gobierno, del PRM, vienen a la Fuerza del Pueblo, mucha gente que, como bien dicen los que trabajaron por ellos, los cubiaron, los engañaron. Es decir, una de las cosas que no puede perder un político, sobre todo un presidente de la República, es no cumplir compromiso. Leonel Fernández hizo acuerdos con 18 partidos políticos. Yo recuerdo cuando fui diputado, el bloque progresista, y a todos le cumplió, a los 18 le cumplió. Y hoy por hoy, muchos de esos partiditos que en un momento dado Daniel Sobato dijo que eran pymes electorales, están moviéndose a ver dónde se pueden colar. Pero Leonel ya empezó. De los pymes. Eso fue la declaración de Daniel Sobato, un experto electoral que vino en un seminario que tuvimos 3 días. Pero lo que te quiero decir es que Leonel Fernández ha sido el gran aglutinador de grandes mayorías, un constructor de mayoría, y en esos acuerdos cumple. Es muy difícil que cuando tú firmes un contrato, yo firmo un contrato contigo, yo lo incumplo, yo vuelva a pedirte a ti, a Yanesi, que volvamos a firmar un contrato. Es decir, uno de los activos... No, tienes que pagarme adelante. Exacto, uno de los activos estratégicos más importantes que debe tener un político es su credibilidad, su compromiso. Y entonces hay un tema de contrato social, cuando hasta sin firmar el contrato, hay un contrato verbal que tú debes cumplirle a quienes tú haces los compromisos. Es decir, hay un grave problema en ese sentido para esa reelección, y nadie reelige el alto costo de la vida, nadie reelige la inflación, nadie relige la inseguridad ciudadana, nadie relige la falta de luz, de agua, la improvisación. Es decir, es muy difícil. Pero el presidente Luis Abinader está a un tris de ganar en la primera vuelta, a pesar de todo eso que tú estás diciendo. ¿Dónde está eso? En las encuestas. No, es que, oye, yo te voy a decir, Leonel Fernández por vez primera va a iniciar una campaña electoral rondando casi, si entregamos en septiembre los 2 millones de afiliados, Leonel Fernández va a rondar el 40% a nivel de simpatía, de intención de voto, y empezando 40% todavía 8, 9, 10 meses, y tuviste en Santiago, nosotros estamos trabajando para un 60% en primera vuelta. El único candidato y partido que puede ganar en primera vuelta se llama Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque hasta ahora con 60% en la primera vuelta. Oye, hasta ahora no, tenemos el objetivo de 60, pero se gana con 50 más 1. Siempre el objetivo se pone superior. Mira, Luis Abinader no tiene los números para ganar en primera vuelta. Ninguna encuesta le da más del 50%, a menos que se haya hecho en el PRM. Los políticos están muy generosos con los números, porque dice Nene que le lleva 50 puntos. No que tiene 50, no, que le lleva 50 a los candidatos de la oposición en el distrito. ¿Quién tiene? Nene, que le lleva 50, no que él tiene, no, que le lleva 50, es decir, que debe andar por los 70.
Bueno, pero lo que te quiero indicar es que desde el punto de vista de Luis Abinader no tiene los números para ganar en primera vuelta. No gana en primera y en segunda pierde. ¿Por qué pierde? Porque no va a lograr aglutinar los sectores que Leonel Fernández, que va a liderar un gran frente opositor a través de él, y que es el único que puede. Están quitando mucho de los partidos. Mira, el PPC, ustedes tenían ya un acuerdo firmado y se fue con el gobierno, el partido de Peguero Méndez. Bueno, pero tú ahorita dijiste quién está en el gobierno. El gobierno no solamente esos partiditos, que por ejemplo nosotros firmamos la Fuerza del Pueblo con Juan Ubiere. Yo te puedo decir que el Movimiento Rebelde tiene más gente que 10 de esos partidos juntos, porque muchas de ellas son siglas, y en ese sentido desde el punto de vista del aporte que le pueden dar esos partidos, incluso ninguno han firmado porque no creen en Luis Abinader. ¿Tú has visto alguno que haya firmado? Alguno de ellos están merodeando como cuando tú estás alrededor, ¿verdad?, del pastel, pero ningún partido de eso ha firmado porque no ha visto la intención. El gobierno, ¿qué está haciendo? Y está creando un gran problema hacia lo interno. Está usando el presupuesto de ingresos y gastos en la Liga, en FEDOMO y desde el Estado, en las instituciones públicas, para comprar alcaldes, comprar regidores, comprar diputados, senadores, y eso al final, quien da pan a perro ajeno pierde el pan y pierde el perro. Le crea un problema de las personas que están esperando en el PRM para abordar. Hoy yo vi un reporte que el PRM se ha llevado o ha comprado con recursos del Estado más de 30 entre alcaldes, regidores. La mayoría son del Partido de la Liberación Dominicana, otra parte creo que son 6 del PRD, uno de la Fuerza del Pueblo y otro del PCR. Todas esas compras que están haciendo desde el gobierno y con el presupuesto de ingresos y gastos, lo que va a hacer es que esas personas se liquiden, se pensionen, se jubilen, porque en definitiva cuando lo van a poner en la boleta, el ciudadano no va a votar por esas personas porque sabe que recibió dinero del Estado, que está ocupando una posición de un PRMista y que lo que va a hacer con el dinero que le dieron es liquidarse y no volver a ser electo por las personas que le dieron el aval. Y aquí el delegado político ante la Junta Central Electoral, Manuel Crespo, quien es también mi hermano, ha estado desde hace más de un año y lo depositó por escrito, y reiterando a la Junta Central Electoral que tiene la facultad de sancionar eso. La Junta está en otras cosas, menos en verlo. Lo que no está viendo el presidente de la Junta y el pleno de la Junta, porque aquí hay un pleno y hay un presidente, pero la mayor responsabilidad está sobre Román Jaque, que se ha hecho el despistado sobre esto, y la ley le manda a sancionar. Es decir, no puede decir que no tiene mecanismo para sancionar. El gobierno aprobó para este año algo que nunca se había hecho, congelar la ley de los alcaldes, con una ley de presupuesto que era ordinaria. Modificaron una ley orgánica para que los alcaldes en este año, que es el año, vuelvo y te digo, electoral y de reelección de Luis Abinader, pudieran utilizar los recursos sin control. Tú sabes que la ley 17607 tiene una distribución de los fondos que tú no puedes utilizar más del 25% en gasto corriente, en nómina un porcentaje, otro en inversión, otro en educación ciudadana, otro porcentaje en presupuesto participativo para obras pequeñas que lo pueden hacer las comunidades, y para este año se le dio rienda suelta al presupuesto de las alcaldías, y entonces comprando alcaldes están creyendo que ganando en febrero van a crear una percepción o una ilusión óptica, que es la misma que le está tratando de vender Luis Abinader y sus asesores al país, de que estamos en el jardín del Edén, de que estamos en un oasis. Y yo le digo a ellos y al mismo presidente de la República: móntese en una onza, móntese en el metro, vaya a una parada de motoconcho, vaya a un punto, a un colmado, a un supermercado, que es la Casa del Terror. Tobías, hablando ya un poco más de un tema que a ti, o sea, que tú eres, cuando se habla de transporte, de movilidad, uno piensa en Tobías Crespo, porque ha sido una voz que siempre ha estado ahí, y desde el Congreso tuviste mucha participación en la ley que creó el Intran y todo esto. Pero yo no quisiera escuchar una descripción de los problemas que tenemos del tránsito. Entonces, ¿qué se va a hacer para resolverlo? Mira, nosotros como autor y proponente de la ley 6317 estamos frustrados porque más de 15 diputados le dedicamos más de 5,000 horas de trabajo, más de 500 reuniones de comisión, vistas públicas, escuchamos a todo el país. Yo empecé, Yanesi, cuando fui director de tránsito, que duré 6 años, el 2004 al 2000.
10, a trabajar la modificación de la ley 241 y en el Congreso duramos 5 años y medio. La ley perimió 5 veces, 6 veces la reintrodujimos y finalmente se promulgó el 22 de diciembre del 2017. Y de acá para allá las expectativas nuestras no son muy buenas, sobre todo en este gobierno, que ha habido diríamos una contrarreforma. El presidente Luis Abinader, que proyectos que venían del gobierno anterior, algunos financiados por el BID, por el Banco Mundial, por la Agencia Francesa de Desarrollo, no tenían planes, porque yo siempre he dicho que este gobierno llegó de carambola, llegó por una división del PLD, pero llegaron al Estado sin planes, sin proyectos, sin programas, sin políticas públicas, y hoy se está reflejando en todas las instituciones del Estado. Y en ese aspecto el gobierno designa por decreto a un incumbente en la Oficina de Movilidad Sostenible Urbana e Interurbana para, a través de los fideicomisos, la alianza público-privada, dirigir los negocios de la construcción de monorriel, de trenes, de teleféricos desde el Palacio, quitándole competencias al Intran, a la OPRE, a la ONSA y hasta las alcaldías con el FITRAN, que es el fideicomiso para el transporte masivo, pero también le pone un director de gabinete de transporte encima al director del Intran. Ya para esta gestión no, porque el que estaba ahí logró su objetivo. Las actuales autoridades del Intran están en ese sector y no pueden decir que son nuevos, del año 2017, que fue presidente del Consejo Directivo con el ex candidato presidencial Gonzalo Castillo, estuvo por encima la ingeniera Claudia Francesca. Luego, cuando ve que el gobierno va a perder, se va a la alcaldía y deja su partido y a un grupo de 36 regidores, y entonces hace un acuerdo con Carolina Mejía, con la alcaldesa, y duró 2 años en la Secretaría General, tomando una serie de medidas muy improvisadas, que son las ciclorrutas, que no han funcionado para nada, los cambios de sentido, y ahora va al Intran, después de haber, ¿verdad?, hecho todas las gestiones para sacar a nuestro ex colega Rafael Arias, que dirigió nada más por 2 años el Intran, y por un error también, porque yo creo que el presidente puso al ratón a cuidar el queso, en el caso de las autoridades anteriores. Y en ese aspecto ahora nosotros lo que tenemos es un desorden, no solamente en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, en Santiago, porque ahí no se está haciendo nada. Hay una incompetencia rampante en el Intran. Yo no sé si tú recordarás que un día de fin de mes que pagaron, era viernes, anunciaron con la alcaldía, después lo tiraron en media hora, fueron los memes más grandes, en media hora, una hora. Pusieron peatonal la Gustavo Mejía Ricales desde el tramo de la Churcha hacia la Lincoln, sin nadie haber pedido eso. Y entonces lo pusieron a los ciudadanos exacerbados. Es decir, esta autoridad del Intran lo que están es haciendo anuncios, promesas, y realmente estamos como en ridículo con el tema de la aplicación de la ley. Me da mucha pena. Tobías, con tu anuencia, vamos a ir a una pausa comercial y cuando regresemos me gustaría escuchar las ideas que tú tienes para resolver todos esos problemas que están. Yanesi, en primer lugar, para resolver el problema del tránsito, yo diría que aparte de la voluntad política, que es importante, hay que aplicar recursos presupuestarios. La voluntad política no se expresa en un anuncio, en un palacio, en un Picasso, en una publicación en el periódico. Se expresa en proveer al Intran de los recursos, a las alcaldías, a la DGC, por ejemplo, para que tenga alcoholímetro, radares, radio de comunicación. Comipol hoy tiene más, y RD Vial tiene más recursos que la DGC. Y debería ser que todos los recursos estén orientados a quien debe fiscalizar, monitorear y llenar el alta de inflación. Pero el ministro maneja mucho dinero de obras públicas y eso se creó esa super mega estructura. Y en ese sentido, aplicar recursos presupuestarios, capacitar al personal. Aquí se necesitan muchos profesionales, arquitectos, ingenieros, expertos en planeamiento urbano, en movilidad, en soluciones viales, pero también preparar a los transportistas, a todos los agentes, los operadores del sector, y cumpliendo la ley, porque la ley, Yanesi, te traza una ruta crítica. Esa ley establece que empezó a ejecutarse, pero está ralentizado, un plan de lo que llaman el PEMUS, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. Cuando se habla de sostenible, es que implica no solamente el tema de buses, sino también de sistema de transporte colectivo. Aquí la apuesta debe ser a la masificación. Ojalá se construyan 1000 metros
1000 monorrieles, 1000 trenes, porque la apuesta debe ser a sacar una gran cantidad de vehículos, que en una misma casa a veces hay 3 y 4 vehículos, y que el transporte público funcione. Cuando tú veas que en este país los operadores del transporte, que antes eran sindicatos, pero realmente lo que son empresarios, porque lo que dan es un servicio por paga, empiecen a ver al pasajero de manera digna, no de manera indigna, como ahora se ve, que le dicen péguese como anoche, lo ponen como sardina, y a veces le hacen adaptación a los vehículos para meter más personas de lo que la matrícula pueda dar. Y también desde el Estado, las alcaldías, la DGC y el Intran vean al ciudadano como la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Porque es el que pone el dinero para que el país se movilice, y entendiendo que en todos los países, en la mayoría de los países, el transporte es subsidiado, porque generalmente a nivel de costo-beneficio nunca da el equilibrio económico. Cuando yo vea eso, yo voy a ver un país diferente. Y te pudiera decir que yo estuve como director de tránsito cuando empezó la primera línea del metro, que la construyó Leonel en tiempo récord, y la segunda línea. Tuve en esas 2 inauguraciones. Las proyecciones que habían en el plan maestro de transporte ferroviario es que al 2020, y se interrumpió, nosotros hubiésemos tenido 4 líneas de metro. Se improvisó un poco con los teleféricos. Yo no soy de los que apuesta el teleférico. El teleférico, aunque fue algo del gobierno anterior, y lo dije en el gobierno anterior, no en este, no es una solución para las ciudades de la República Dominicana. El teleférico es una solución donde la pobreza, la vulnerabilidad, la miseria está en las lomas, y no hay vías alternas, rápidas, para tú bajar a todos esos ciudadanos a la metrópoli, ¿verdad? A la urbe, y que puedan de manera rápida, segura, bajar con un cable y llevarlo al punto céntrico de línea alimentadora de un servicio troncal principal. Y en ese sentido, pues la apuesta debería ser a la masificación. Cuando nosotros hagamos eso, la gente va a confiar en el transporte público masivo, colectivo, viéndolo esto de manera sistémica, integral, con rutas alimentadoras, pero una planificación bien a mediano y a largo plazo, no de manera puntual, porque como tú dirías, a mí me preguntan con todo el tiempo que he manejado estos temas, Tobías, ¿y cómo tú resolverías todos estos problemas? Como son muy complejos, y yo soy ingeniero y después me hice abogado, yo lo resuelvo muy simple. Yo digo, a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, hay que educar mucho, hay que capacitar, hay que concientizar, pero hay que aplicar el régimen sancionador. Aquí nosotros tenemos una ley nueva, la ley 6317, con sanciones viejas, y ni por la DGC, ni por el Ministerio Público, ni por las alcaldías se está aplicando el régimen sancionador. ¿Qué tú le estás mandando a decir a la población? Que tú puedes seguir de manera libérrima, ¿verdad? Violando la ley de tránsito. A mí me fascinó lo que Tobías me contó sobre su vida fuera de el aire, y a mí me gustaría que lo compartas con nuestros oyentes, porque este programa realmente, yo hablo de política y todo, pero me gusta darle un toque diferente cuando vienen nuestros invitados. Tobías, entonces usted comenzó su vida, Tobías es diputado, fue director de lo que hoy es el Intran, pero lo dirigiste. La DGTT. Ajá, en obra pública. Sí. Había muchas T's. Sí, que luego se convirtió en Intran. Pero Tobías, lo que era técnico de Codetel, de esa gente que siempre vemos así, que andan en la guaguita, de lo que trabajan en telecomunicaciones, así comenzó este hombre su carrera, y miren hasta dónde ha llegado. Pues mire, yo empecé antes de ahí. Yo entré a una de las principales empresas y duré 13 años. Como bien tú dices, entré en una posición de técnico muy digna, porque realmente yo estudiaba ingeniería electrónica en computadoras y telecomunicaciones en ese momento. Creo que estaba en el 5º semestre. Pero ya yo había trabajado en 6 empresas diferentes de los 14 años. Trabajé en varios laboratorios, trabajé en agricultura, trabajé cerca de INTE, trabajé en una empresa de construcción, que trabajamos en 2 obras. Es decir, yo estoy trabajando los 14 años. Ya a los 19 que yo entro a esa empresa, que era la única empresa que existía, porque en ese momento era monopólica, y aprendí de todo, porque fue una verdadera universidad. Terminé ya con 2 maestrías y siendo alto ejecutivo de esa empresa. En el 2001 salgo y he estado trabajando a nivel académico, profesional y privado de hace 22 años en el área de las telecomunicaciones. Recientemente me hice abogado. Yo soy ingeniero electrónico en computadora y telecomunicaciones. Soy de la primera promoción de ingenieros electrónicos en computadora del país del año 90-91 de la Universidad AP. Me quedé dando 4 años de docencia
en esa universidad recién graduado, a los 6 meses empiezo, le di clase a ex compañeros míos que no habían terminado la carrera a muy temprana edad. Luego hago mi primera maestría en administración de empresas, ahí empiezo a dar clase en la UAS, di las primeras 5 promociones de informáticos, de licenciatura de ingenieros e informáticos de la UAS pasaron por mis manos. Luego hago una segunda maestría en mercadeo porque me gusta mucho el mercadeo y fui gerente de mercadeo, de desarrollo de nuevos negocios en Codetel. Y posteriormente hice diplomado en comercio internacional, en ciencias políticas. En la Cámara hice un posgrado, un diplomado en fiscalización y control político, la gestión gubernamental. Y hace como 2 años me gradué en la universidad de la quinta edad, porque le dicen la tercera, pero como yo tengo 55 años, es la quinta edad de licenciado en Derecho. Mi juramentación va a ser próximamente el 27 de este mes. La juramentación no, yo me gradué ya. Lo que pasa es que la juramentación lo hace la Suprema Corte de Justicia, que lo hace allá frente a donde está la Procuraduría, y si no hace eso, tú no puedes ir al colegio de abogados a buscar tu S4, tu carné, porque ya yo tengo S4, y tampoco puedes subir a estrado. Wow, Tobías, y entonces, como diputado, ¿cuánto tiempo? 3 periodos. 3 periodos. ¿Y cómo Sí. llegas a la política? Hay tiempo, espérate, que me quedan 30 segundos. Llego a la política muy temprano, desde muy temprano, escuchando a Juan Bosch en mi casa, que mi papá ponía los programas. Nos formamos. Si yo empecé al PLD en los 18 años, mi hermano Manuel a los 14, y no me salté ningún paso. Fui circulista, CTPista, simpatizante, me hice miembro, presidente de comité de base, secretario de organización de un intermedio, de acta y correspondencia, presidí un intermedio por 20 y pico de años, fui vicesecretario de asuntos gremiales y profesionales con Euclides Sánchez, que era el titular. No teníamos un gremio y ganamos ahí, y terminé siendo miembro del comité central. Solamente me faltó la más alta posición en el PLD. Ahora estoy en la Fuerza del Pueblo desde que entré como miembro de la dirección central. Me imagino que cuando vayan, porque todo eso es provisional, tú vas a parar la dirección política. Tú sabes que el político que se desespera pierde el objetivo y el enfoque. Yo creo que el tiempo de Dios es perfecto, cada cosa llega en su momento. Gracias,